Buenas tardes chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? No, Aide, no escuchan nada porque no habíamos hablado nada, estaba cerrado el micrófono, estábamos probando solo la cámara para, para iniciar el proceso. ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal esa semana, primera semana de vacaciones o semana final de clases o seguir en vacaciones si están en paro? ¿Cómo les va? Allá en cada una de las ciudades donde están. Tenemos por aquí a David, a Daniela Rosero, a Kevin, a Daniel, a Valentina, a Jenny, a Sara, Whitney, Enoch, José Rubén, María José, eh, Daniela Rosero, Maribel, Jesús Alberto, VJD, Sara, Aide, Linda, Valentina Serna, José Alejandro, ¿cómo han estado? Saludo a todos ustedes, a todos donde estén, que sé que están en un montón de lados de Colombia y algunos unos poquitos fuera de Colombia. Espero estén, los que estén en paro estén no dejando que se les enfríe ese cerebro por falta de estudio, sino que estén autónomamente estén retroalimentando el trabajo que se hace aquí, estén ustedes mismos buscando mucho conocimiento, leyendo, respondiendo preguntas, cosa de que no sientan la baja de exigencia, porque es que lo que no se usa se atrofia. Y 2 meses sin usar el cerebro se les va a atrofiar bastante. Entonces, por favor, los que están en paro es solo paro del colegio. Intelectualmente tienen que seguir esforzándose en un poquito. Bienvenido a cada uno de ustedes. Eh, Darle la bienvenida a los que lleguen por primera vez el día de hoy, aunque no veo muchos, de hecho no veo a nadie. Espero que estén muy bien, espero que estén con todas las ganas, la actitud. Aclarando para los que todavía no lo saben que el examen del ITFES se corrió 2 semanitas, va el 27 de agosto creo, y eso les da un plus de más formación. Para los que están en paro no va a servir para absolutamente nada, pero bueno, que no creo que 2 semanas respecto a 2 meses de no clase sirva para mucho. Pero les toca a ustedes esforzarse y son los que van a tener un mejor resultado en esos procesos. Eh, ¿Quién más está por aquí? Nicola, Mildred, Om, David, Rosa, María José, Aide, Alexander, Jamer, María José. Álvaro Uribe llegó. Estamos llenos de presidentes. Álvaro Uribe, Nicolás Maduro. Está por acá Diego, Kelly Fabiana. No, Kelly, eso no van a hacer cambio de... Primero, tiene que pasar algo absurdamente fuera de lo común para que las universidades cambien los cronogramas que ya tienen establecidos. Buenas tardes a Mecha, Catalina, Whitney. Falta Silvia, ah sí, Jesús está pendiente. Uy, sí, falta Silvia, falta varios de los regulares. Ujú. Hola Anonymous, Anonymous nos dice que es nuevo. ¿Qué trabajo venimos haciendo, Anonymous? Ya llevamos 8 semanas trabajando. Eso no es inconveniente. Eh, Tienen que estar viendo los videos. Si tienen alguna duda, pregunta, no duden en hacerla a mi correo. Ya les ahorita les escribo el correo para los que están ahí porque veo bastantes nombres nuevos hoy. Mecha, vi por aquí Verónica, Raquel, o puede que no los haya referenciado. Milan Wink. Entonces, todo el que llegue por primera vez no se afane. No es que llevemos un proceso cíclico. Es la segunda clase de termodinámica, pero eh, no es necesario que hayan visto la primera, porque se hace una retroalimentación y es más enfocado a cierta división en las preguntas. Es como que las preguntas de cada temática tienen ciertos sesgos temáticos, entonces uno
los subdivide en esos espacios. Además, como para hacer más compacto el proceso teórico y que no se extienda uno tanto y le dé tiempo en modelar las preguntas. Entonces, por eso se hace una división en ese aspecto. Eh, lo único que tienen que hacer es ingresar, ver las clases del 2017. Alguien me escribía que no sabía dónde estaban las preguntas. En el canal de Puntaje Nacional hay un compacto de varios videos que dice clases en vivo 2017 o clases streaming 2017, no recuerdo bien, pero las que dicen 2017 son las de este año, porque están las de los años anteriores, al menos de los 2 años anteriores. Estén muy al tanto de la información, recordarles darles que le den el like a cada uno de los videos, que se suscriban. Si hay alguna persona que nos esté viendo y no pueda participar en el chat, es porque necesita ingresar con cuenta a YouTube. Si no entra como usuario registrado de YouTube con sesión abierta, no le deja participar en el diálogo. Mateo Salazar. Hola Luisa, ¿cómo estás? Danilo, uno de los más nuevos, ¿cierto Danilo? Kevin, José Rubén, YouTube, sí, no, leo el inglés como lo escriben. Habíamos hablado, no, a Marcos no le habían bloqueado la vez pasada por el uso de mal vocabulario en el chat, porque tengan en cuenta que por el filtro los bloquea durante 300 segundos, creo que es. Entonces, así que por favor sepan medirse en el vocabulario que utilizan en la red. Entonces creo que ya le dimos un espacio suficiente a los rezagados para que empiecen a llegar. Eh, no necesariamente Boyacá, de apellido Boyacá, no se me olvidó el nombre. Me decía que si tiene que haber visto el video de termodinámica uno, no, no necesariamente. Más una diferenciación de tipos de preguntas lo que se hace. Ejemplo, miren, ahí directamente ya bloquearon a Marco. Por el uso, el filtro que tiene el moderador inmediatamente detecta eso y los, los bloquea por un ratico. 300 segundos, hagan la cuenta, o como 5 minuticos. Diego Boyacá, ¿cómo va Boyacá? Sí, no, no hay problema si no han estado en las clases anteriores. Lo que sí es necesario es que tienen que ponerse al día en esas clases. De pronto puede ser un poquito dispendioso, pero si están en paro van a tener tiempo suficiente. Es solo ponerse en cierta cuota de videos al día. Tampoco se vayan a poner a ver todos los videos un solo día porque creería que no les sirve para mucho. Entonces lo que pueden hacer es ir, ven en un día 3 4 videos de distintas materias. Si tienen alguna duda, consultan en los correos. En mi caso trato de hacer respuesta al menos una vez a la semana de las preguntas que tengan ahí. Me siento a dar respuesta. Esta semana algo respondí el día lunes y creería que el día de mañana me siento a responder algo de correos en la noche. Entonces, por favor, cualquier duda, inconveniente, cosa que quieran preguntar respecto a la materia, háganlo. Para los que llegan nuevos, yo dicto la parte de matemática los martes y la de física el jueves, como aclaración. Termodinámica. Esta partecita de termodinámica es un poquito dispendiosa porque es de la física, creo que de lo que les decía en las primeras clases y les reitero, la parte de la física se me hace a mí más fácil que química porque yo la física en sí en su mayoría de procesos los puedo observar en mi entorno y en mi alrededor. Entonces yo puedo hacer cualquier comprobación desde un aprendizaje empírico. Entonces muchos de los conceptos que uno ve en física no son del todo nuevos para uno porque de una u otra forma es, es se han hecho algún aprendizaje empírico. La parte de termodinámica, de las leyes de termodinámica, al menos la cero y la uno eh, estipula cosas muy subjetivas o poco visuales, pero realmente es más ustedes estar en cuenta, casi que son 4 ítems.
Si ustedes tienen en cuenta la característica de lo que es la primera ley de la termodinámica y toman los cuatro procesos implícitos a la primera ley de la termodinámica, al menos en rasgo general, las preguntas no van a ir más allá de ese tipo de universo que se va a tomar. Entonces, empecemos. Termodinámica 2. Recuerden que las leyes de la termodinámica vienen establecidas desde 0 a la 3. Realmente son 4. La primera, que es como una de las vitales, me dice que todo sistema termodinámico tiende al equilibrio. Si yo tengo en un sistema cuerpos a distintas temperaturas, cada uno tiende a equilibrarse. ¿Por qué? Porque como el calor es un tipo de energía, recordemos eso. Calor, el calor es un tipo de energía. No se puede crear ni destruir, sino lo que hace es que se transforma. En este caso, más que transformarse, es que se transmite el calor o absorbe calor. Entonces, los cuerpos de mayor temperatura ceden calor a los cuerpos de menor temperatura. Y los cuerpos de menor temperatura absorben calor, entonces llegando a un equilibrio térmico. ¿Cómo sé que hay un equilibrio térmico en los cuerpos? Porque todos están a la misma temperatura. Todos están a una misma temperatura. Temperatura y calor no son lo mismo, cabe aclarar esa situación. Recuerden que la temperatura lo único que me muestra es la variación del calor de un sistema. Si aumenta la temperatura es porque aumentó su calor. Si disminuye su temperatura es porque disminuyó el calor. Y no es precisamente directamente proporcional. Porque la variación de la temperatura en un sistema depende no de la cantidad de calor que se le suministre, sino muchas veces del tipo de material en el que está hecho, de la cantidad de material. No va a ser lo mismo subir un grado de temperatura a una cucharadita de agua a subir un grado de temperatura, no sé, a 10 litros de agua. La cantidad de calor y energía necesaria es muy diferente. Entonces, en ese caso, la temperatura lo único que me muestra es la variación del sistema. Ya miramos eso, precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, Diego. De la relación entre algunos aspectos, principalmente para gases, se fundamenta la primera ley de la, principalmente para gases, no, para gases, la ley de la termodinámica. Y es como en un gas principalmente ideal. Ideal, el gas ideal es un término que se utiliza, pero el gas ideal es un hipotético. Es la definición de un gas que funciona directamente a partir de la ley. ¿Qué quiere decir? Que se comporta exactamente como lo quisiera la ley de la termodinámica. Cuando la realidad puede que no. Oh, viejo, en serio, Marcos, usted se va a hacer sacar. Se va a hacer bloquear y ya está siendo molesto, hermano. Entonces sí va a tocar. Ustedes vienen a aquí a aprender no a fastidiar a los demás. Eh, entonces, ese gas ideal hipotético, porque realmente un gas ideal no existe, se comporta completamente sensible a la variación de la temperatura, completamente sensible a la variación eh, de la presión, variación del volumen. Todo se comporta muy sensible a ese cambio. Digamos, hay gases que son extremadamente tercos en la variación termodinámica. Digamos, el gas de argón, el argón, que es un tipo de gas innoble, podríamos llamarlo, porque es todo lo contrario a un gas noble. Para hacerle cambios termodinámicos se necesita unos puntos muy diferenciados de energía. Entonces, se utilizan los gases nobles como un ideal. Entonces, ustedes van a encontrar en muchas preguntas ese término. A un gas ideal se le hace tal proceso. ¿Qué quiere decir? Que no toma en cuenta uno el tipo de gas, sino solo se fundamenta en la propiedad termodinámica en el proceso.
La primera ley de la termodinámica, bueno, estamos en la ley cero que me dice que todo sistema tiende al equilibrio. Eso es importantísimo. Porque si el sistema está aislado del medio, la interacción es directa. Si el sistema está en contacto con el medio, quiere decir que hay transmisión al medio o absorción del medio. Puede presentarse los dos tipos de proceso. ¿Estamos? Mm, ¿Qué me dice la primera ley de la termodinámica? Entonces, ¿cómo se representa el trabajo? Entonces, como el trabajo es... ¿Qué es la energía? Entonces recuerden, por definición específica o absoluta de la energía, me decía que es la capacidad que tiene un sistema, un cuerpo, de realizar un trabajo. Y que el gasto, que el trabajo es directamente el mismo valor de la energía que va a gastar. El esfuerzo que voy a realizar en el trabajo es equivalente a la energía gastada. Por eso es que trabajo y energía tienen la misma unidad de medida, que son los julios. Entonces, ¿qué me dice la primera ley de la termodinámica? En pocas palabras, lo que me dice es que la variación de la energía interna de un sistema, es decir, el calor interno de un sistema, o la energía primaria, porque no siempre se da en calor, sino a veces se da en trabajo, es equivalente a la variación o a la diferencia entre el calor y el trabajo realizado. Entonces hay directamente una misma situación. Entonces, la energía, la diferencia o la variación de la energía de un estado a otro, si ven, estado 2 energía 2 menos la energía 1, es decir, la diferencia entre los dos es equivalente a la diferencia que hay entre el calor que se transfirió, el calor que se absorbió respecto al trabajo que realizó. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Cómo muestran aquí el trabajo? Recuerden que un trabajo es cuando yo muevo un cuerpo cierta distancia por efecto de una fuerza. Entonces, ¿cómo lo representan acá? Con un aumento del peso. Al aumentar la fuerza que yo aplico en el émbolo, mueve el émbolo. Inmediatamente ya saben que hay trabajo. Siempre que apliquen una fuerza y algo se mueve, está ahí trabajo. Entonces, aquí hay trabajo como tal. ¿Cómo repercute ese cambio en el sistema? Pues en este específicamente comprime el gas. Entonces, cuando se generan dichos procesos, hay cuatro tipos de dichos procesos. Unos que varía la presión, otros que varía el volumen, algunos que varían los dos, otros que se hacen por variación de la temperatura, es decir, incremento o disminución de la cantidad de calor externamente hablando, u otros que se hace con variación del volumen y la presión a partir de una relación de temperatura constante, que es lo que vamos a profundizar. Pero a partir de la ley general de la termodinámica, lo que quieren decir es que todo cambio de la energía en un sistema repercute en dos cosas: se generó calor o se realizó un trabajo. Entonces siempre tienen que buscar eso. Si hay cambio en la energía interna de un sistema, es porque se realizó un trabajo o hubo variación del calor. O al revés, si ustedes les plantean que va a haber una variación del trabajo que realiza un gas, es porque hay una variación en la energía. ¿Dónde se ve reflejada esa variación de la energía? Directamente en el calor. Entonces ahí vamos a estar muy claros. Eh, Fuerza más movimiento igual trabajo. No, Carol. La fórmula mecánica del trabajo es fuerza por distancia. Entonces, fuerza aplicada a un cuerpo que se mueve alguna longitud nos da trabajo. Todos, y ahora vamos allá a la máxima de la primera ley de la termodinámica. ¿Qué dice María José? Todo sistema térmico tiende al equilibrio. A partir de esta, como todo el sistema tiende al equilibrio, esta guarda la misma relación.
Como todos los sistemas térmicos tienden al equilibrio de la temperatura, del calor que tienen los cuerpos pasa lo mismo en esta situación. Por alguna relación tiene que mantenerse el equilibrio, ya sea que cambia o varía uno de los ítems físicos, que es presión y volumen, o cambia o varía uno de los ítems energéticos, que sería trabajo o calor transferido o absorbido. Aquí hay una diferenciación que solo habla de transferencia, pero tengan en cuenta que transferencia puede ser en los dos sentidos. Yo puedo transferir o el otro cuerpo puede transferir hacia mí. Entonces, absorbido o transferido, cedido o de absorción en esa situación. Mm, Los cuatro procesos básicos son isobárico, isócoro o isocórico. Químicamente se llama isocórico, isótermo o isotérmico, adiabático, isobaro o isobárico. Entonces este es una variación conjunta, que es un ciclo, que en un mismo ciclo pueden presentarse cualquier relación. Lo que sucede en un ciclo es que, como lo ven acá, parte de un punto, hace un proceso y tiene que llegar al mismo punto en la relación. O a partir de una misma relación se llega a un mismo punto por distintos procedimientos a un gas ideal en ese caso. ¿Qué me dice el isocórico? Que es el que tenemos acá, el isócoro. ¿Qué me dice la gráfica? ¿Dónde se ve reflejada? Sí, algunas. Esos temitas es de lo que puede salir casi que con seguridad en la prueba de termodinámica que aparezca. Y son correlaciones de los cuatro procesos térmicos. Eh, ¿Dónde se reflejan los procesos directamente? ¿Dónde los ve uno directamente? No, cíclico es como para hacerles una aclaración de que esto se puede combinar en un proceso. En la gráfica de presión respecto a volumen es donde ustedes van a ver claramente cómo se presenta la situación. En el proceso isócoro o isocórico dice volumen constante. Si ven que el volumen se mantiene en un mismo valor, pero en esa relación de volumen constante hay un cambio en la presión. Entonces, ese es el primero. Isóbaro o isobárico. La presión se mantiene constante, pero ahora lo que va a cambiar es el volumen. Volumen final, volumen inicial, pero la presión se mantiene igual. Uno de los dos se mantiene constante. No, Mateo, la termodinámica estudia todas las transferencias de calor. En estos procesos termodinámicos, si se ve reflejada claramente, donde usted ve claramente qué proceso es si ya lo interpreta desde la gráfica de presión contra volumen del gas. El isotérmico, ¿qué significa? A ver si ya le cogieron la idea de qué significa este término iso. El término iso significa igual. Igual volumen, igual presión, igual temperatura constante. El isotérmico es muy parecido al adiabático, pero un poco más suave, el cambio es menos brusco. Es una variación del volumen y una variación de la presión. Normalmente siempre pasa ahí, son inversamente proporcionales. La presión y el volumen, a partir de la ley de Gay-Lussac, que esa se ve muy claramente en química, en física casi no es necesario uno estudiarla, pero a partir de esa relación uno sabe que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. El adiabático, ¿qué sucede? En el isotérmico no hay calor presente, en este calor desechado. Y en el adiabático el cambio se hace en la misma relación, un poco más brusco, porque el cambio es más fuerte, pero hay una cosa que es importantísima, la cantidad de calor suministrado tiene que ser constante. Miremos aquí algunos ejemplos del proceso. El, de pronto el que más se presenta es el de presión respecto a la variación del volumen. Un ejemplo claro de esto, de que la presión puede mantenerse en una situación y el volumen cambiar, es
Un ejemplo es cuando ustedes ponen a hervir la leche y se riega. Ahí en el hecho de que la leche se riegue es que debido a un cambio termodinámico del líquido y a una alta sensibilidad, él aumenta su volumen por proceso de dilatación. Si yo tuviese cerrado a presión la olla, pues no se regaría, se mantendría el volumen y algo pasaría internamente. Pero en este caso hace que cambie el volumen con la intención de que la presión se mantenga en un estado relativamente igual. Entonces, ese es un ejemplo fácil. Es decir, es el más común de los procesos termodinámicos en los que tenemos contacto. El isocórico, el ejemplo más fuerte es la olla isocórica. Creo que alguna vez les dije que averiguaran que era una olla isocórica. La olla isocórica no es más que la olla a presión o la olla express. ¿Qué es lo que hace? Como es un elemento sellado, entonces el volumen tiene que mantenerse constante. El volumen al mantenerse constante y no permitir un cambio hace que, como las hagan de cuenta que están inflando un globo. Si ustedes inflan un globo, cojan un globo y métanlo entre un vaso. Bueno, entre un vaso no, porque ahorita sucede un accidente. Entre un vaso plástico y empiecen a inflar el globo. El globo se va a inflar, pero no va a cambiar su forma. Eso es lo mismo que pasa en un proceso isocórico, pero por efecto del calor. Empieza a almacenar, almacenar, almacenar hasta que ¡pum! Revienta. Lo mismo pasa, es como si el globo almacenara y no se reventara ni cambiara su forma. Aumenta la presión, pero sin cambiar su volumen. El primero es isobárico, exactamente, y el segundo isocórico o isóbaro, y el segundo isocórico. Entonces son dos ejemplos relativamente cotidianos. Y este isoco. Ah, pues aquí está el nombre, a ver, yo no lo había visto. El isotermo junto con el adiabático son muy parecidos. ¿Por qué? Porque la relación entre volumen y presión es muy parecida. Entonces es necesario que lo tengan en cuenta. Que lo único que cambia es el nivel, llamémoslo como de la pendiente de la curva. Entonces, ¿qué tan sesgada o qué tan suave es la curva? En los procesos isotérmicos que necesariamente debe pasar. El isotérmico me dice igual temperatura. Entonces, en un sistema con una relación de isotérmico, quiere decir que todo el proceso se hace mediante fuerza. La variación del volumen y de la presión se hace mediante fuerza, es decir, mediante un trabajo. Un ejemplo cotidiano, y da la casualidad que no encontró una imagen de eso, es cuando uno coge la jeringa y tapa el ducto de salida, el huequito de salida, y aplica fuerza. En ese sistema, sin haber un cambio de calor, está uno realizando un proceso isotérmico. ¿Por qué? Porque está variando la presión, disminuyendo el volumen y aumentando la presión, porque uno aplica la fuerza y llega a un punto en que como que uno no aguanta y lo suelta o deja salir el aire para que se equilibre y pase a ser otro tipo de sistema. Entonces, es un ejemplo de la situación de isotérmico. Es cuando yo aplico una fuerza y él genera una variación en un sistema cerrado. O cambia el volumen, perdón, cambia el volumen y cambia la presión, pero no por efecto de una variación térmica, sino por efecto de una variación en el trabajo, es decir, por efecto de la fuerza. En un proceso adiabático puede suceder exactamente lo mismo, pero ya no por la generación de la fuerza, sino por efecto del calor. Un ejemplo de ese proceso es, no les voy a decir cómo, si ustedes hacen una combinación de cloro en determinada forma con alcohol en un espacio vacío, un espacio sellado, hace la combinación genera una gran cantidad de calor, la combinación química. El calor hace que el gas interno del sistema se expanda en la botella. Entonces hay un aumento de la energía del calor hasta que llega y explota la botella. Es bastante caserito el experimento, pero tiene sus cuidados. Un proceso adiabático, entonces. En el proceso adiabático
la curva de variación es un poquito más sesgada, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque al suministrarle calor, el trabajo que realiza lo hace ayudado por algo, no solo directamente por la relación de fuerza, sino ya es el trabajo el que se va a generar como sentido inverso. Se le genera calor y él mueve el émbolo, ejemplo. Aumenta el volumen y aumenta la presión. ¿Cómo sé que aumentó la presión? ¿Por qué? Porque movió el émbolo. Recuerden que siempre que hay diferencia de presiones, se genera una fuerza de empuje del punto de mayor presión al de menor presión. En este caso por expansión volumétrica. Pero son muy parecidos. Miren, importantísimo que tengan muy clara esa diferencia en la curva, que uno es más sesgado que el otro, porque con eso se juega bastante en muchos de los procesos térmicos. En sí son esos cuatro procesos. Si se dan cuenta, conceptualmente no tienen una gran diferenciación. Entonces recuerden que en una situación de presión, si la presión acá y la presión en acá son iguales, pues se mantiene el equilibrio. Pero cuando una de las dos presiones es menor que la otra, se genera una diferencia de presión. Ante una diferencia de presión aparece algo que se llama fuerza de empuje. Y esa fuerza de empuje me permite generar un movimiento. Eh, En el proceso adiabático absorbe calor, sí, porque en el proceso adiabático hay una variación en su sistema interno, pero por efecto de una variación de energía. En el caso isotérmico, el volumen siempre disminuye. Whitney, si uno aumenta, el otro disminuye, puede tener los dos sentidos. En estas gráficas, la dirección no es solo en este sentido, sino puede ser que disminuya el volumen y al disminuir el volumen aumente la presión, o puede ser al revés, disminuye la presión y aumenta el volumen. Tienen esa relación directa. Whitney. Presión, Aide. La presión. Cuando hay una diferencia de presiones, aparece algo que se llama fuerza de empuje. No sé si sepan el sistema de flotación de un globo aerostático. Entonces, un globo aerostático está lleno de aire. Lo único que pasa es que cuando la presión de adentro y la presión de afuera cambia, por efecto de la diferencia de presión, hay una fuerza que lo hace flotar. Y es eh, a- al proceso de, de empuje, fuerza de empuje. Inversa, sí. En la presión y el volumen son inversamente, bueno, inversamente proporcionales, sí, casi, casi. Ah, esta es la fórmula de Gauss, patos volando igual al número de ratones trotando, decía mi profe de química. Lo único que aprendí de química en el colegio. Presión, volumen, estos son masas moleculares, masas molares, son algo de valores químicos. Peso molecular, masa molecular, cantidad de moles, vienen ahí dados en esa situación. Por eso les digo que la fórmula está diferenciada es para química, para física, olvídelo. Mientras van empezando a responder una preguntita para entrar en calor, valga la redundancia, mientras ustedes preguntan. Una de tantas, la presión puede variar por efecto del calor o puede variar por efecto del trabajo. Va implícito, Catalina, implícito a los procesos de gases con procesos térmicos
va a principio de Arquímedes más que de Pascal, pero indirectamente sí se puede analizar desde ahí muchos de los procesos. No necesariamente, Julián. Sí se espera que se absorbe calores para realizar un trabajo, pero digamos en el caso de un proceso isocórico, digamos la olla express, él absorbe calor pero no realiza ningún tipo de trabajo. En lo único que se refleja el aumento o la variación de la energía interna es que la presión aumenta. Entonces deben tener eso en cuenta. Hola Laura, llegas tarde. Eh, Tengan en cuenta que siempre en uno de los aspectos se va a ver reflejado. ¿Cuáles aspectos? Son cuatro. Energía relacionado con energía, calor relacionado con trabajo y la variación de las energías internas. ¿Dónde se ven reflejados? En presión y en volumen como tal. Entonces miremos respuestas. Mateo, Sara, Rosa, Paola. Cuando el volumen y la presión son. ¿Cuándo el volumen y la presión son proporcionales? Nunca. Nunca son proporcionales. Son inversamente proporcionales. Pero directamente proporcionales creería que nunca. David, Juan Camilo Enoch, Carol Gutiérrez, Johnny, Jenny Castro, Alejandra Pérez, Mecha algo, no sé pronunciarlo, Laura Vanessa, Milan, Paul, BJD, Juan José, Natalie, Julián, Mateo, José Rubén, todos dicen la de Jenny, Karen, Mateo, Jesús, Cassandra. Diego Boyacá, repite la pregunta que se me escapó. Sara Sarita, la D, Helen la D, Catalina la D, Jesús, Mildred. Sí, pero aunque no, digamos en procesos termodinámicos no es muy común, de hecho es muy fuera de lo común que aparezca en la unidad de dinas. La dina ya es más para reflejar un trabajo mecánico. Casi que todos los procesos termodinámicos aparecen dentro del proceso de Julius. Sí, lo que les decía ahorita. Ah, no, sí, ya les voy a dar la respuesta. Tan cómodos ustedes. Diego, entonces ya analícelo y ahorita le aclaro, porque si le doy la respuesta a la pregunta, él me le voy a responder la pregunta que están haciendo. Sí, María José, hay algunos que realmente no tienen un ejemplo como muy claro. Digamos, el isocórico es más claro, no puede ser que la olla express de su casa. Tú le aplicas calor, él no varía el volumen porque se mantiene internamente y lo que hace es aumentar considerablemente la presión. Recuerden que a mayor presión, el, el punto de ebullición aumenta eh, en ese aspecto. El, del isobárico, para que se mantenga la presión, les daba el ejemplo de la leche que se pone a calentar y por efecto de expansión volumétrica se riega. ¿Pero por qué se riega? Porque aumenta el volumen y mantiene la presión constante. Si yo tapara la olla a la fuerza, aumentaría la presión y mantendría el volumen. Se volvería una olla isocórica. Eh, ¿Qué otra cosa? Del adiabático, pues es que ese sí no es muy claro un ejemplo cotidiano, era lo que les decía. Y del isotermo, por lo de la jeringa, que ustedes pueden aplicarle una fuerza a una jeringa sellada y varía su volumen y su presión sin tener una variación del calor. Presión y punto de ebullición serían directamente proporcionales, no específicamente. Lo que tienen que entender es que a un cambio de la presión, a un aumento de la presión, hay un aumento del punto de ebullición, pero no son directamente proporcionales. Hay una relación numérica que tiene que ver con cierto aumento de la presión, eso también hace que aumente ciertos grados el punto de ebullición, al menos en sustancias puras, principalmente el agua, que es la de mayor sensibilidad. Exactamente, María José, sí, por eso es que si yo cojo una olla isocórica, una olla a presión, y la abro a las malas, puede explotar, porque la presión interna que tiene es mucha por la cantidad de energía que ha recibido. Por eso es que una de las formas que uno tiene es poner la olla a que reciba agua fría.
Al recibir agua fría, inmediatamente la presión disminuye. Por eso es que ese tipo de ollas tienden a tener unas válvulas de escape, que en teoría es el pito, es la válvula de escape, que llega a un punto en que ya la presión llega a determinado nivel y empieza a hacer un ruido espantoso esas cosas. El punto de ebullición depende de la masa del recipiente, no, Melanie. El punto de ebullición de una tonelada de agua es exactamente el mismo de 10 gramos de agua. ¿Qué es lo que pasa? Que la cantidad de calor que necesita para poner a hervir una tonelada de agua es una cosa muy distinta a poner a hervir 10 gramos de agua. La energía que necesito para que lleguen exactamente a su mismo punto de ebullición es distinta, pero la temperatura a la que hierve el agua es exactamente la misma, ya sea una cucharadita de agua o una tonelada de agua. Jonathan, es que se me pasan. Por favor, repítamela. A la hora de ebullición, Linda, las masas importan respecto a la cantidad de energía que reciba, no respecto a la temperatura. Sí, María José, el pito es una válvula de escape. Lo que sucede con una explosión, todas las bombas en sí, al menos bombas, una granada, una papa explosiva, vainas así, lo que hacen es almacenar altísimos niveles de presión y los liberan, toda esa energía almacenada lo liberan en un instante muy pequeño, por eso es que explotan en tal forma, porque liberan una gran cantidad de energía en un instante muy pequeño. Si ustedes cogen una gaseosa que han batido mucho y la abren de una sola, pues eso sale gaseosa por todo lado, porque libera esa energía de una sola. Pero si yo la empiezo a abrir despacito y voy liberando la energía, de a poquitos no hay forma que explote. No, Carol, no, hay una relación, sí, hay variación de la temperatura y variación en el calor, pero no son directamente proporcionales. No hay una proporcionalidad, lo único que me dice es un índice de variación. Aumentó la temperatura en 1 grado, no quiere decir que aumentó en 1 joules la cantidad de calor que recibió, porque precisamente para eso hay algo que se llama calor específico. Y eso es qué tanta energía o qué tanto calor necesito para variar la temperatura de determinada materia. Y eso depende de la materia. No es lo mismo intentar calentar agua a intentar calentar, no sé, plomo. Entonces, la cantidad de calor que se necesita para variar su temperatura son distintas. ¿Por qué? Por el tipo de sustancia. Gracias, Sara Sarita. Ahí lo está diciendo Sara Sarita. Otra vez se me pasó la pregunta, Jonathan. Espérame, me devuelvo a ver si alcanzo. Jonathan, un globo aerostático flota porque la presión interna del globo es menor que la presión de la atmósfera. Sí, exactamente. La presión interna es menor que la externa, por lo cual externamente genera una fuerza de empuje hacia arriba. Sí, la bomba es de cloro con alcohol. Sí, Mateo. Entonces, eso es bueno que les quede claro. Todas las preguntas que tengan de eso, háganlas, porque son cositas a tener en cuenta porque no es un análisis lineal, sino que depende de muchas variables. No es la misma situación si el mismo elemento está en todos, no es la misma situación si están distintas masas, no es la misma situación si hay distintos niveles de energía. Mm, no, no, señor. Además necesitaría mucho calor. Sí, sí, Catalina, siempre y cuando el sistema inicial, la temperatura inicial sea la misma y la cantidad de calor inicial o la cantidad de calor que se les va a suministrar sea exactamente el mismo. Pero es que yo puedo decir que duplico la cantidad de agua, pero también duplico la cantidad de calor. Entonces puede ser que haya una relación más básica.
pero siempre y cuando el sistema inicial sea equivalente, misma cantidad de energía, misma temperatura, sí van directamente proporcionales la variación a la masa. En ese caso, ahora sí respondamos la pregunta. Dice, un estudiante toma cuatro recipientes con cuatro líquidos diferentes y de diferente masa y los pone encima de una estufa para proporcionarles calor con llamas idénticas. Esto es una cosa fuera de lo común, porque con llamas idénticas, ese concepto lo que me está diciendo es que el calor es igual en cada uno de los sistemas. Poco ortodoxo y lo hacen como por rebuscar, enredar más las preguntas, porque podrían decirlo con otro término o quitar esa vaina de llamas idénticas, pero bueno, es una forma de que lo toman. Miren la diferencia de masas: 5, 0.5, 0.25, 1, 0.75. Miremos, Whitney dice que por gráfica hay una y por sentido común la otra. Miremos a ver. Si la estudiante nota que el líquido del recipiente 1 llegó primero al punto de ebullición, luego el del recipiente 3, después el líquido del recipiente 4, por último el líquido del recipiente 2. ¿Cuál de los líquidos necesitó mayor energía calórica para alcanzar el punto de ebullición? Tengan en cuenta esto, que aquí no podemos hacer el análisis por la masa, porque estamos hablando de que son líquidos diferentes y la cantidad de energía que voy a necesitar puede ser variante. ¿Cuál de los líquidos necesitó mayor energía calórica para alcanzar el punto de ebullición? Sencillo, el que necesitó mayor cantidad de energía fue el que llegó al punto de ebullición de últimas. Es el que tuvo que absorber mayor cantidad de energía hasta que llegó a su punto de ebullición. Entonces ya a partir del contexto uno analiza. ¿Qué es lo que pasa de pronto con Whitney? Que a partir de la gráfica no está tomando esto de acá, lo que son cuatro líquidos diferentes. Entonces, miremos cuál es el último en que llega al punto de ebullición. Llegó primero, no cuenta, luego el líquido 3, 4 y por último el 2. Quiere decir que el que absorbió mayor cantidad de energía para llegar a su punto de ebullición es el 2. El del recipiente 2. Puede ser que en el recipiente 2 haya, no sé, oro fundido, que tiene un punto de ebullición muy alto. Entonces puede ser eso, necesita mayor cantidad de calor para llegar a ese punto de ebullición. La relación de masa y el, la relación de los cuatro líquidos. En este caso, Juan David, no, lo que nos pone en la variación de las masas importaría si fuera el mismo líquido. Si tuviéramos el mismo líquido en los cuatro recipientes, sí tendríamos que tomar en cuenta las masas. Pero como son líquidos diferentes y no me están diciendo exactamente qué tipo de líquidos son, entonces lo que tenemos que analizar es a partir del punto de ebullición. Como todos se pusieron al mismo tiempo, bajo la misma cantidad de calor, se presupone que los cuerpos están a la misma temperatura, porque eso sí hay que deducirlo implícitamente, aunque eso no debería ser. El que llegue de últimas al punto de ebullición es el que absorbió mayor cantidad de energía. Ese, traten de esforzarse un poquito la vista ahí, pero es que necesitaba que estuviese toda la información. Claro, se puede que el oro hierva, es posible, pues que lo caseramente lo dudaría. Claro, obviamente, algo que se llama el calor específico me muestra qué cantidad de calor necesita un cuerpo determinado para subir un grado su temperatura. Pero eso es una tabla de laboratorio, una tabla que ya está específica. No es la misma la cantidad de energía que necesita, ejemplo, el oro para subir un grado su temperatura a la que necesita, no sé, el helio. Ejemplo, como por citar un ejemplo, que tienen una gran diferencia entre uno y otro. Sí, ¿sabes cómo se podría suponer, María? En el ítem de que el de menor masa es el que hierve llega a su punto de ebullición de últimas.
Entonces, al ser el de menor masa y llegar al de punto de ebullición de últimas, inmediatamente uno sabe que los líquidos son distintos. Además de que no hay proporción. Si viniera en escala el de menor, mayor, mayor, así en ese orden, pues uno puede presuponer que también son los valores. Pero les leo y les aumento un poquito el contexto. Dice, la energía geotérmica es la generación de energía eléctrica aprovechando el calor del interior de la Tierra. Para lograrlo, se realizan perforaciones en la Tierra de varios kilómetros de profundidad, para luego bombear a través de una de estas agua fría. Una vez el agua se calienta abajo hasta el punto de ebullición, el vapor sube a la superficie, en donde se dispone de turbinas que al moverse generan corriente eléctrica. Entonces voy a hacer una ampliación. Deme un minutico. Pero si es que hay preguntas que necesariamente tenemos que darle nivel de contextualización. Listo. Ahí aumento un poquito. Algunos que sí alcanzaron a ver bien la pregunta ya la están respondiendo. Sara Sarita dice que la ve, Mateo dice la ve, John, Carol Oliveros, Rosa Granja, la diva dice ve, Rosa dice la ve, Jenny dice la ve, Alejandra dice la ve, María José dice la ve, Mateo dice la ve, Alejandra la ve, Julián Camille dice la ve, David Fernando dice la ve, Jenny Castro dice la ve, Sergio la ve, Nicola dice la ve, Bilvia se les pegó la maña, les hace falta Silvia a ustedes, hola, a mí Thompson la E, hijo o hija, con seriedad por favor. Karen la ve, Enoch la ve, Angelina la ve, Mildred la ve, Helen la ve, María Camila la ve, Juliet la ve, Karen la ve, Carol Gutiérrez la ve, Maribel, mm, tienen que aumentarle un poquito la calidad del video. Entonces aquí que dice, agua fría bombeada hacia abajo y hay una flecha hacia abajo. Vapor de agua. Entonces, ¿qué es lo que me dice el sistema geotérmico? Que uno perfora la superficie terrestre a mucha profundidad, bombea agua y el vapor sale por otro ducto que genera un movimiento en las turbinas y genera energía eléctrica. Una transformación de la energía térmica a energía eléctrica. Esto es solo contexto. Realmente, si somos conscientes esto de acá, ya no lo necesitan más. Entonces, la sé, la sé. Entonces, miremos a ver, ya espero que todos hayan llegado a la respuesta. Entonces, ya a partir de ahí empezamos a ver la optimización del porcentaje de proporción de agua recuperada como vapor, el tiempo y el ciclo que se está experimentando. Entonces dice, para estimar la eficiencia de un pozo geotérmico, los ingenieros del pozo inyectaron determinada cantidad de agua y midieron el tiempo durante el cual el pozo generaba suficiente presión de vapor para las turbinas a partir del agua inyectada. Esto se realizó 4 veces, una detrás de otra, reutilizando el agua del ciclo anterior. Los resultados se muestran en la tabla. Ciclo 1, mayor tiempo. Esto es vital. La diferencia en tiempo entre el ciclo 1 y ciclo 2 tiene una relación muy clara. Los ingenieros saben que cuanto más caliente está el agua inicialmente, menos calor necesita para evaporarse. Por tanto, puede concluirse que la temperatura del agua al principio del primer ciclo, decir, era mayor que los ciclos 2, 3 y 4. Falso, porque lo que se puede definir a partir de esto que les están diciendo es que en el ciclo 1 era la menor, por tanto puede concluirse que la temperatura del agua al principio del primer ciclo era menor que en los demás ciclos, quiere decir que esta es falsa. Primer ciclo era menor que los ciclos tales, cuarto ciclo era mayor que en los ciclos 1, 2, 3 y 4.
cuarto ciclo la temperatura era mayor que en los valores y cuarto ciclo era menor. Ahí hay un conflicto entre la B y la C. Con absoluta seguridad sabemos que la B puede ser la que nos deja cierto nivel de diferencia es esta. Porque sí, el cuarto ciclo puede ser mayor que los otros ciclos, pero no en ese respectivo orden porque miren lo que pasa acá. Un minutico de tiempo no es generación diferencial para definirlo, además no va constante. Lo lógico es que aquí fuera 22, 21 y aquí 20, para que realmente la pregunta, la respuesta C fuera absoluta. Pero aquí miren lo que sucedió. Entonces aquí la cuarta puede estar en la mitad. O realmente el punto donde la temperatura fue mayor que los demás fue en el ciclo 3. ¿Por qué? Porque fue la que duró con menor tiempo. Entonces quiere decir que el ciclo 4 no era mayor, al menos es mayor solo que el ciclo uno, no que el ciclo 2 ni el ciclo 3. Entonces por eso es la que es absoluta, es la B. Un minuto, un minutico les logra diferenciar el proceso. 5 minuticos para que no se mueran de hambre. Mientras, si tienen alguna pregunta, háganla. Y ya miramos. 5 minuticos. Pero yo miro, calculo 5 minutos en este reloj que no tiene señal. Solo está minutero y horario y no tiene ningún señalado. 5 minutos para que vayan al baño, para que coman, aunque habíamos quedado la clase anterior, que se iban a sentar a ver la clase con comida al lado, ¿no? Para que no se quejen de hambre. Listo, Juliet. Entonces, ¿qué es lo que sucede para los que... Una cosa es que lo realice el sistema y otra cosa es sobre el sistema. ¿Qué quiere decir las dos cosas diferenciadas? Sobre el sistema, que se obliga a, por medio de calor, a que haga un trabajo. O que el trabajo, entonces, ¿cómo les explico? Que el sistema realiza un trabajo, a ver si no es algo más visual. Entonces, que se genera un calor, se genera calor sobre el sistema y él mueve un cuerpo. Eso es que el sistema genere un trabajo, genere el proceso. Y a la inversa es al revés, que sobre el sistema aplica un trabajo, es decir, una fuerza, para que haya una variación en su energía interna, sobre y en el proceso. Si un gas se le aumenta la presión y disminuye la temperatura, cambia este estado, es posible que en algunos elementos sí. Eh, de hecho, hay el helio, ejemplo, helio, perdón, el nitrógeno, al tener una capacidad calórica muy baja, al variar solo su presión, cambia de estado. Entonces es posible que un cuerpo cambie de estado solo al cambiar la presión. ¿Por qué? Porque su presión interna respecto a la externa es muy diferencial. Entonces, para Juliet, que me preguntaba que se le pausó, entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que analizamos inicialmente es que a mayor tiempo, según el contexto, es que su temperatura es menor. Entonces, a partir de eso tenemos dos posibilidades, que el último ciclo sea el mayor o que el ciclo sea el menor. ¿Por qué el último ciclo, el 4 no es el de mayor temperatura? Porque gastó más tiempo que el ciclo 2 y el 3. Si hubiera gastado menos tiempo que el ciclo 2 y el 3, su temperatura sería la mayor. Pero miren, gastó un minutico más que el 2 y 2 minuticos que el 3. Quiere decir que su temperatura inicial era menor que el 3 y menor que el 2, por lo cual el cuarto no es. Y la respuesta era la B. Preguntas. Les queda 3 minutos.
Hola Julie Viviana, un poquito tarde. Sergio, entre más densidad, mayor punto de ebullición. No, tampoco tiene así una relación clara, depende del tipo de materia. Porque yo puedo tener un metal y otro tipo de cuerpo de la misma densidad, pero la densidad no repercute en su nivel de propagación del calor. Bueno, ese ya es otro cantar, Daniel. Las sustancias volátiles como la gasolina, el alcohol, ese tipo de sustancias son de las que cambian de estado al variar fácilmente su presión. El alcohol al variar su presión, por eso es que un alcohol tiene que mantenerse un tipo de loción sellado, porque al variar su presión, él sin necesidad de un cambio de temperatura va cambiando de estado. Como por citar un ejemplo. Otro ejemplo podría ser, si ustedes van al fondo del mar, 1000, 2000 metros, bueno, 100 kilómetros, 200 kilómetros en el fondo del mar, eh, y sacan un animal que está diseñado para soportar tales presiones, ¿qué es lo que pasa? Para soportar una gran presión externa, su presión interna tiene que ser igual. Si yo lo saco a un sistema donde la presión sea mínima, pues la presión interna es mayor, pues va a hacer que sus partículas se separen fácilmente. Claro, porque no habría eh, elemento conducto, elemento transmisor o, ¿cómo sería así? ¿Qué término le doy? Comunicador en el proceso de transformación de la energía. En sí realmente no relaciona temperatura y volumen y presión, no. Lo único que dice es que la variación de la energía interna depende de la variación del calor o la variación de... Pues, la variación de la energía interna, que era lo que veíamos de E2 menos E1, energía interna, es igual a la variación o la diferencia entre calor y trabajo. Esa realmente es la fórmula del proceso termodinámico, que hay que analizarlo respecto a la situación, cómo repercute eso en la presión o el volumen. Un minuto. Tan, 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 tan. Con respecto a la pregunta que te hice, ¿cuál Catalina? Recuérdamela, porfa. Está arriba, está arriba. ¿Qué tan arriba estará? Catalina, Catalina. Ya. Un lugar caliente por la gaseosa se va a calentar y por consiguiente perderá gas. Puedo decir que en algunos casos la temperatura es inversa al gas. No. En sí el elemento no tiene nada que ver, Catalina. Y, y de hecho, en una gaseosa, la variación de la temperatura en sí no afecta el nivel de gas. ¿Qué es lo que sucede? Que una gaseosa caliente es más sensible cambio de presión, al cambio de presión si yo la destapo, lo que hace que su elemento gaseoso, su elemento volátil, cambie más rápidamente. Por eso se pierde como esa sensación gaseosa de la gaseosa. Y es que se volatiliza el componente que se tiene. Implota, Dylan. De la olla es isobárico, no, Sara, es isocórico. La olla express es una olla isocórica. ¿Por qué? Porque cambia su presión interna manteniendo su volumen. Sí, todos los días hay directos, mis amigos. Que me hacen una pregunta acá. Abdon MRU me dice, profe, todos los días hay directos. Sí, lunes hay una clase en directo, martes, miércoles y jueves hay de a dos clases. Entonces, suscríbase si no se ha suscrito a la página como tal de puntajenacional.com. Háganlo, .co, puntajenacional.co.
suscríbanse y ahí está el cronograma de toda la semana y ahí va apareciendo en sí la información directa, cosa que no va a aparecer en el canal. En el canal aparece la clase en vivo, pero la información relevante de la semana aparece en la página, por favor. Si los viernes no hay clase. No son lo mismo teóricamente, pero en procesos, ya como en este caso, termodinámicos, el término velocidad y rapidez no hace ninguna alusión a un cambio de posición. Que la página no funciona, no, no creo si está funcionando. Es algo ya más interno, algo del momento puede haber sido. Ya le echamos una miradita a la clase anterior, pero sí lo podemos visualizar. Cuando veamos ya lo de cargas eléctricas, le echamos una miradita desde puntos de vista ya de transformación total de la energía a lo que es la entropía. Recuerden que la entropía hablábamos de que en sí la entropía es toda esa energía que yo no puedo volver a transformar. Es una de las partes del concepto entrópico, que como la energía no se crea ni se destruye, pero si hay una cantidad de energía que se transforma en algo que yo no puedo volver a reutilizar, entonces se utiliza el concepto de entropía para definir eso. No, nada, José Alejandro, la página está bien, es algo más de la red, por favor. Luisa María, la página es... Luisa, la página es esa, www.puntajenacional.co. Ah, ya la habían, ya me habían ganado de mano. Listo, retomemos. Jean Paul, la entropía es un concepto que se utiliza como para sustentar la ley de la conservación de la energía. Mientras vayan respondiendo a la pregunta, mientras le explico un poquito mejor lo del concepto de entropía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo tomo un fósforo, él creo, exactamente era el ejemplo que estaban por ahí nombrando, y yo prendo un fósforo, toda la energía potencial que tenía el fósforo, energía potencial lumínica, energía potencial calórica, se, se convierte en calor y en luz. Pero cuando el fósforo se consume, yo no puedo volver a prenderlo ni volver a utilizarlo, ¿sí o no? ¿Por qué entonces? Si la energía no se crea ni se destruye, porque yo no puedo volver a transformar esa energía potencial en algo reutilizable. Entonces ahí es donde viene el concepto, uno de los conceptos de entropía, y dice que toda la energía que se transforma en algo que intransformable, es decir, en algo que yo no puedo volver a transformar a una cosa útil, a un tipo de energía utilizable, lleva el nombre de entropía. La ley específica de la entropía dice que va hacia el máximo, que es decir, que toda la energía va a llegar a un punto en que no va a haber energía, pero porque todo se convirtió en entropía. Y ahí empieza a aparecer una cantidad de teóricos, la antimateria, energía oscura y una cantidad de cosas que pueden correlacionarse, pero ya es entrar a un espacio. Hay otra parte que es desde el movimiento molecular y la entropía lo define como el desorden en el movimiento de las partículas y otro es el caos desde la teoría del caos, entropía como caos. Pero ahí ya tienen que profundizar un poquito más ustedes. La pregunta que dice, durante los primeros instantes, la gráfica cualitativa de la presión como función del tiempo es, tengan en cuenta que es respecto a esta gráfica, ¿cuál es la gráfica de presión respecto al tiempo? Si entre más tengan en cuenta que, bueno, ahí casi la mayoría se va a equivocar si no tienen claro una cosita. Algo muy simple. B porque es constante.
Lentamente con rapidez, dice Karen Hernández. No hay variación, gracias Laura. Mateo dice la C. Jean Paul dice la C. Ian dice la D. Nox dice la B. Karen Hernández dice la B. Lisette 025, eres nueva, creería, la B. Sara la C. Natalie la D. Angelina la C. Julián la C. Cualitativa, es decir, respecto a las características, sí son términos que se tienden a meter y lo tienden a confundir. ¿Qué quiere decir cualitativa? La característica, porque no están dando cantidades, si se dan cuenta en la gráfica, dan solo una generalidad de la cualidad o aumenta linealmente, disminuye respecto al tiempo o aumenta exponencialmente, disminuye exponencial respecto al tiempo. Eso quiere decir cualitativa. Si me dijeran cuantitativa, la gráfica debería tener valores numéricos. Presión versus tiempo. Presión como función del tiempo. Sí, hay unas gráficas, en este caso hay unas que son inversas. La A y la D son inversa, una inversamente proporcional y una inversamente correlacionada. Y la A es directamente correlacionada y directamente proporcional. Entonces ahí es lo que tienen que analizar. Entonces mire lo que les dice. En el proceso es entender qué es primero, de dónde a dónde va. Y es una de las cáscaras más grandes que tiene. Y es que uno no mira este pedacito de acá, que es la flecha, que la flecha le da la dirección del proceso. Y el proceso le dice que va en esa dirección. Va de 0,4 en presión y 10 en volumen. Va aumentando su presión hasta 1 pascal, la presión, y va disminuyendo a 4 metros cúbicos. Entonces el sistema lo que me dice, partiendo de un volumen de 10, hace una disminución hasta 4 en el volumen. Partiendo de una presión de 0,4, aumenta su presión hasta 0,1. Esa es la correlación de la situación. Ahora, lo que hay que mirar es si el aumento es directamente proporcional entre volumen y presión. En este caso no es directamente proporcional, por lo que no es una recta. Entonces, como quien dice, esta no es. Tengan en cuenta que una de las situaciones que más se presentan es entre más presión tenga un sistema, más difícil es hacerlo que aumente su presión. Un sistema en un principio, digamos una jeringa, si yo le aplico fuerza, la puedo comprimir al inicio muy fácilmente, pero entre más lo comprimo voy a necesitar mucho más fuerza. Entonces, a partir del tiempo, llega un punto en que se va a equilibrar. Entonces es directamente correlacionado. Entonces, respecto a la presión al tiempo, sufre un aumento hasta que tiende a equilibrarse. Claro, esta gráfica está bastante feita porque debería estar un poquito menos curva, pero la respuesta es la A. La D no puede ser porque la D me muestra una disminución de la presión respecto al tiempo. Y es ahí donde está el dolor de cabeza. Las gráficas de presión-volumen no necesitan un orden. No quiere decir que vienen de aquí hacia allá. Falso. Ellas pueden empezar acá y ir en el sentido inverso de la situación. Las únicas gráficas que son absolutas, siempre de aumento de 0 a 10, son las de tiempo. Pero estas no son de tiempo, entonces ellos pueden jugar en una variación en distintas direcciones. Y es una de las cosas con las que juega bastante las preguntas de termodinámica. ¿Por qué? Porque las gráficas no tienen un orden proporcional, no tienen un orden temporal, llamémoslo, un orden simétrico, como si las tienen todas las gráficas que van respecto al tiempo. Creería que la mayoría estaban mal porque ustedes tienden a pensar que toda gráfica analítica toma el orden de aquí hacia allá, de izquierda a derecha, cuando esas las únicas que lo tienen es que tengan tiempo. De resto, todas pueden tomar.
Y lo único era que mirar acá la flechita les decía la relación del aumento. Listo, miren esta. No, no es culpa de la imagen, Julie, es culpa de que ustedes no ven bien la imagen. No, Rosana, de hecho ustedes podrían haberles respondido muy bien si no hubiesen visto la flechita que les daba la dirección del proceso. Sí, Lizeth, sí, Natalie. Bien. Luisa, es la A. ¿Por qué? Porque la flechita de la situación me define que la presión va aumentando a medida que va el proceso diferencial. Va de 0,4 a 1 unidad, va aumentando la presión. La flecha que hay ahí señalada, voy a borrar un poquito. Si ven ahí, la flecha está señalada, me dice la dirección del ciclo. La dirección del ciclo es de 0,4 a 1, es decir, de menor a mayor en el tiempo. Por eso es la... Ah, bueno, sí, esa es otra de las situaciones, que a mí se me olvida que muchos de ustedes ven las clases del teléfono. Entonces, sí, sí. Sino que es que yo no me acuerdo. Toca que me escriban un correíto y me digan, profe, recuerde que yo estoy viendo la clase desde el celular, así que esas gráficas, por favor, que sean grandes y bonitas para que yo las pueda ver. Sí, José Rubén, son manómetros. Laura, no, no, todas las que tomé de termodinámica porque nadie había enviado preguntas de termodinámica. Estas no son flechas, esto lo único que me dice es la altura. Me dice, esta es la altura de la columna L1 y esta es la altura de la columna L2. Entonces, tienen dos sistemas y lo que varió fue la altura de la columna. Dice, en la ciudad un recipiente que contiene gas ideal se conecta a un tubo en forma de U, parcialmente lleno con aceite. Allí el aceite, se observa que el aceite sube hasta un nivel L1, subió solo esta altura. El recipiente se transporta a la ciudad B, allí el aceite sube hasta el nivel L2, que se muestra en la figura. Entonces, aquí aumentó, el mismo sistema aumentó hasta acá. Entonces la pregunta es, ¿qué se concluye? La temperatura promedio de la ciudad B es mayor que la de A. La temperatura promedio de la ciudad B es menor que la de A. Hubo una fuga de gas, la ciudad B está a menor altura sobre el mar que la ciudad A. De pronto en este caso se jugó mucho con la pregunta. Y lo único que tiene uno que definir es que para que haya esta variación es que hay un cambio en la presión atmosférica, porque recuerden que como este está en contacto con la presión atmosférica, al Al permitir que la columna suba más es porque la altura del sistema cambió. Entonces, ¿qué cambió? Pues tiene una menor presión en el proceso. Aunque la ciudad B está a menor altura sobre el mar que la ciudad A. ¿Será? Menor altura sobre el mar que la ciudad A. ¿Hubo una fuga de gas? Esa podría ser. Si hay una fuga de gas puede haber una variación de la presión y es aquí donde van a tener el dolor de cabeza. ¿Cuál de las dos situaciones tiene mayor presión atmosférica? Hay mayor presión atmosférica en la A. Quiere decir que la ciudad está más cerca al nivel del mar que la B. Entonces dice que la ciudad B está a menor altura que el mar que la ciudad A. No. Y esta pregunta la tomé porque en esta pregunta se reincide en un error que uno no debe cometer en preguntas de contexto, en preguntas estándar, y es someterlas a situaciones culturales de una zona específica. Culturalmente en nuestro país, las ciudades de menor altura sobre el nivel del mar tienen una temperatura mayor
que las que están a una altura. Quiere decir que en nuestro país, porque no hay estaciones, entonces solo lo rige directamente la variación de altura. En nuestro país, a menor altura sobre el nivel del mar, mayor temperatura promedio de la ciudad. ¿Ven a lo que voy? Si estuviésemos, no sé, en el norte o el sur de nuestro continente, no se podría cumplir la respuesta así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la temperatura donde la temperatura promedio de la ciudad B es mayor que la temperatura de A. En nuestro país eso repercute que si tiene mayor temperatura promedio es porque está a una mayor cercanía al nivel del mar, por lo cual tiene una mayor presión atmosférica. Eso es un error que no se debe cometer en las preguntas estándar y es regionalizar una pregunta. Entonces yo no puedo, porque hay cosas que no significan lo mismo. Para nosotros todos los colombianos es algo como muy tácito, entender que a menor presión, a menor altura, mayor temperatura y por ende una ciudad en Colombia que tenga una mayor temperatura promedio, casi que obligatoriamente es porque tiene una mayor presión atmosférica porque está más cerca al nivel del mar. Entonces ese tipo de preguntas son que se les cuelan en el filtro de los procesos, porque uno de los requerimientos cuando se hacen preguntas estándar es eso, que no se regionalicen las preguntas. Aunque han aparecido preguntas que son regionalizadas casi a sitios en el mismo país. Es decir, si yo llevo esta pregunta a una persona de Europa, lo acabo porque no tendría ninguna respuesta, porque para ellos no es claro ese concepto, para nosotros sí. Entonces la respuesta es la... ¿Qué? Juan David. Juan David, decíamos y estamos reiterando que entre más cerca al mar, entre más cerca al nivel del mar, las ciudades presentan mayor presión atmosférica. ¿Por qué? Porque hay mayor columna de aire, mayor cantidad, altura de la atmósfera sobre los que experimenta. Es decir, a menor altura sobre el nivel del mar, tienen una mayor presión atmosférica. Esta me interesa bastante. Bueno, ahí lo alcanzamos a responder. Dice, se somete un gas ideal. Ahí lo alcanzan a ver claramente. Mientras yo miro alguna pregunta. No, Jonathan. El problema es que tienen que entender cuál es la altura. Una ciudad a mayor altura sobre el nivel del mar experimenta menor presión atmosférica. Una ciudad a menor altura sobre el nivel del mar experimenta una mayor presión atmosférica. Vuelve y juega Daniel. Paul Ramos se puso a todas. Porque, digamos, en Europa se pueden encontrar ciudades al nivel del mar donde haya temperaturas de menos 20 grados centígrados. Digamos, los que están en los mares de Siberia y toda esa vaina a nivel del mar, pero en una temperatura absurdamente baja. Bogotá, Neiva, digamos, entre Bogotá y Neiva, hay mayor presión atmosférica en Neiva porque está más cerca al nivel del mar que en Bogotá. Digamos Islandia, todas esas ciudades, países que están al nivel del mar, pero porque están muy cerca a los polos, la temperatura no es directamente proporcional como acá, que entre más cerca al nivel del mar, mayor temperatura, pero es porque estamos en una zona ecuatorial, eso ya es regionalismo. Es lo que les decía, esa pregunta repercute mucho de la coloquialidad de Colombia, no de una pregunta estándar como tal. Sí, a mayor altura, las ciudades a mayor altura experimentan una menor presión atmosférica. Sí, porque hay menor concentración de aire. Listo, ya vieron el contexto, ahora sí la pregunta. Tienen que representar cuál de las cuatro gráficas A, B, C o D representa la variación del ciclo respecto a la temperatura. En este caso les están dando volumen respecto a temperatura. Y ustedes tienen que reflejarlo en una gráfica presión respecto a volumen. Léanla muy bien.
No, no son necesarios, no hay una relación directa. Lo que sí es que en nuestro país, en Colombia, en las zonas ecuatoriales, las ciudades entre menor altura respecto al nivel del mar experimentan mayor presión atmosférica y por ende una mayor temperatura. Pero eso solo en bueno, en la zona ecuatorial. Me imagino que en países de la zona como Ecuador, Venezuela, no sé, experimenten la misma situación. Lo que pasa, Laura, es que como hay menor presión, el gas está las partículas de gas están con una fuerza de cohesión menor, entonces hay menos gas por metro cuadrado, metro cúbico que en otros lados. La... Bien, Daniel, toca que revise, no le contradigo, pero revise, hijo, y tal, los procesos. Revísela y si encuentra alguna variación, me escribe al correo y le aclaro por ahí. O me explica cómo es la respuesta. Ahí tienen que verlo ciclo a ciclo, cambio a cambio, uno a uno, de uno a dos. Miran uno a dos, qué relación o qué proceso térmico es y buscan la relación. Si encuentran varios, pues ahora de 2 a 3 y después de a 3 a 4. ¿Qué es lo que pasa, Julie? Que al comienzo de la clase vimos cuatro tipos de procesos térmicos. Uno que es isobárico, que es cuando cambia el volumen, pero la presión se mantiene igual. Otro que se llama isocórico, que es cuando la presión cambia, pero el volumen se mantiene igual. Otro que se llama isotérmico, que es cuando la temperatura cuando hay cambio del volumen y la presión, pero por efecto de un cambio en el trabajo, no en la temperatura. Y otro adiabático, que es el mismo cambio, un poco más brusco, cambia la presión, cambia el volumen, pero en una suministrándole energía como tal. Sí es bueno que se coloquen al día. Cualquier pregunta, duda que tengan, no la duden en hacer al correo, por favor. Adiabático, Jean Paul. Isobárico, isocórico, isotérmico, adiabático. No hay problema, Julie. Si tienes alguna duda, me escribes al correo y yo te complemento un poquito. Ves el video, la clase al comienzo. Si te queda alguna duda, yo te complemento. Y ya me están sacando de acá. Sara Sarita. Creo que la A, D, A. No, no salen de la A o de la D. Tienen que revisar. Ahí hay una gran diferencia. Porque una cosa es de uno a 2 y otra cosa es de uno a 2 acá. Hay una gran diferencia entre A y D. Entonces hay dos polos bastante definidos. Paola Santana dice que la C. Oh, Dios. Ah, excelente. Eso tiene su correlación. Y eso quiere decir que es un proceso con variación de temperatura. Aunque no necesitan entender es esa doble curva que se representa en una de las gráficas generales, sino necesitan es mirar los ciclos uno a uno. A, D, B, C, ya dijeron todas. Rosa dice la B, Santiago dice la C, Daily dice la B, A, Juan Manuel, Santiago, todos tienen. Eh, por el momento les están informando, es decir, el cronograma se mantiene, pero al parecer van a extender las 2 semanas extras de clase que se alargó ¿Es seguro ya? Ah, que es seguro, me están diciendo acá.
con total seguridad, las 2 semanas de más que se alargó el examen del ITFE las vamos a trabajar también. Entonces aprovechar 2 semanas de clase más. Temperatura y presión. No, recuerde lo que decíamos al comienzo, Diego, que depende de la situación. Hay situaciones de situaciones. Entonces miremos acá. En el primer proceso me dice, bueno, hay una variación de temperatura y cambia el volumen. Las únicas situaciones, me voy a retornar un poquito a las gráficas iniciales que vimos. Era isotérmico o adiabático. Entonces, si hay variación de la temperatura y hay variación del volumen, hay cambio en el volumen, ¿sí o no? Entonces, si hay calor, no puede ser isotérmico, porque el isotérmico me dice que se hace a temperatura constante y cambia el volumen. O es isobárico, porque hay variación de isocórico, porque hay variación del volumen. Entonces, eso ya lo tenemos ahí. Hay cambio de la temperatura y hay un cambio de volumen. Entonces, miremos en la gráfica cuál claramente en ese primer ciclo de 1 a 2 me muestra variación del volumen. En la A me dice que de 1 a 2 el volumen se mantuvo constante, mantuvo su mismo valor. Quiere decir que A no es. En la B pasa lo mismo, de 1 a 2 mantiene el volumen constante. Entonces quiere decir que ya por descarte eh, hay dos que se eliminaron, la A y la B. Entonces, una de dos, ahora o es C o es D. Ahora sí todos, Dají Peñuela dice la C. Alejandra, ahora sí todos se decantaron. ¿Qué pasó, Laura? Entonces mira lo que sucede acá. La gráfica que me dice, en el volumen va aumentando respecto al aumento de la temperatura, ¿sí ven? Aumenta la temperatura, aumenta la temperatura, aumenta el volumen, por eso es una diagonal. Entonces yo miro las gráficas y miro cuáles me muestran cambio del volumen, porque de 1 a 2 en ese ciclo hubo cambio del volumen. En la A me dice que de 1 a 2 el volumen se mantuvo constante. Y acá de 1 a 2 el volumen se mantuvo constante también. Entonces quiere decir que A y B se van. En este sí hubo cambio del volumen. Miren, de 1 a 2 aumentó el volumen, de 1 a 2 aumentó el volumen. Hasta ahí vamos bien. Ahora miremos el ciclo de 2 a 3. El ciclo de 2 a 3 me dice, ahora hubo un cambio en la temperatura, disminuyó la temperatura, pero el volumen se mantuvo constante. Ahora el volumen se tiene que mantener constante de 2 a 3. Y aquí de 2 a 3 se mantiene constante, pero aquí de 2 a 3 hay una variación del volumen. Por descarte la respuesta es la C. Bien a los poquitos que le atinaron a la C al comienzo, no después de que descartamos A y B, sino los que le atinaron a la C eh, al comienzo cuando todos estaban indecisos, muy bien. Porque lo que tenían que hacer no era enredarse tanto la cabeza en los procesos, sino solo seguir la escala. Ese tipo de preguntas, en ese caso no tomamos en cuenta la presión, porque en la gráfica inicial no tenemos la presión, sino lo tenemos que hacer el análisis solo desde el volumen. Vamos mirando el volumen que se comporta exactamente igual en la gráfica en cada ciclo. Bien a los que le atinaron entendiendo, que no sea por chiripa como dijeron por ahí. Entonces chicos, creo que nos quedó solo un montón de preguntas por responder. Pero me interesa que se queden de tarea esta. ¿Se acuerdan lo que les decía? Que en todo el tipo de temática, tanto en física como en matemáticas, tienen la necesidad de hacer un procesamiento con las ecuaciones. Esta es de procesamiento de ecuaciones un poquito fuerte. Entonces agradecería que lo hagan y lleguen a la respuesta. Entonces les queda esa de tarea. Si me quieren responder al correo bien, o si no me recuerdan y la traemos dentro de 8 días como primera pregunta y la corregimos. Pero es necesario que lo hagan. Rosa, es la C.
El libro. Sí, toca montarlo el libro. Chicos, me iba alargando. Que pasen una muy buena noche. Fue muy agradable trabajar el día de hoy con ustedes. Espero les vaya muy muy bien en lo que les queda de semana. A los que salen esta semana a descansar, aprovechenla al máximo y trabajen bastante que nosotros no vacacionamos. Vamos continuamente, no hay vacaciones. Y de corazón que les vaya muy muy bien. De nuevo un agradecimiento porque estén aquí acompañando y cualquier duda, pregunta que tengan, con todo gusto. Hasta la próxima, hasta el martes. Un saludo a cada uno de los muchachos y un abrazo a cada una de las niñas. Sí, profe, voy a tomar en cuenta el remedio, aunque no tomo, pero no sé qué me va a tocar hacer para quitarme esta gripa. Hasta luego. Se me perdió el cursor en el último minuto. Buenas noches a todos, chaos.